Bien. Vida en agua. Rusia fundamental del COVID. 60% alcohol, 30% agua y 10% lavandina. Los elementos de uso frecuente, como celular, helados. Buenas tardes. Les pido por favor a todos que silencien los micrófonos. Somos demasiados y esto va a generar una enorme confusión. Les dejo habilitado el chat, en todo caso, por si quieren hacer algunas preguntas. Buenas tardes, profesores. Y buenas tardes, alumnos. Siempre sucede que la primera vez es un poco más difícil, pero vamos a ir mejorando en la próxima. Estábamos con inconvenientes en el acceso. Ya, a ver cuántos somos ya. Sí. Creo que ya estamos, no, siguen entrando. Bueno, son las 4:10, así que y hay personas en espera. Bueno, está bien. Supongo que todos me están escuchando, espero que no haya, voy a poner al máximo mi micrófono por las dudas. Si hay alguien que no escucha, por favor, hágamelo saber por chat, vemos qué podemos hacer. Hay un administrador que nos está siguiendo y nos va resolviendo los problemas. Así que estemos en línea, ¿sí? Esta es la clase de Derecho Administrativo. Se nos da la circunstancia que como estamos en una etapa de transición de planes, la cátedra básicamente va a atender a 3 materias, es decir, el derecho administrativo, que está pensado para el nuevo plan 2019 de Contador Público Nacional. Vamos a atender el derecho 3, que es cuatrimestral, digamos que empieza ahora y termina en marzo. Derecho 3 de la licenciatura en administración, que es bimestral, que es un módulo, que eso está siendo atendido en otra página por el doctor Gabriel Chiván, y otros colegas de la cátedra. Y después vamos a tener en el segundo bimestre, el segundo cuatrimestre, es decir, lo que correspondería a lo que sería, digamos, febrero-marzo, vamos a atender la reedición de Derecho Público Módulo 2 del Plan 2003 de Contador Público, que según la aprobación del plan, está previsto que se dicte por última vez en ese momento. De tal manera que, si hay alguno inscripto de Derecho Público, no desespere porque lo vamos a atender específicamente entre febrero y marzo. Esta materia la vamos a desarrollar conforme el programa y el plan que teníamos previsto para Derecho Administrativo, Plan 2019, Contador Público Nacional. Como para que quede claro, porque con las experiencias que vamos haciendo, a medida que vamos haciéndonos un poco más solventes en el uso de las herramientas, en las herramientas informáticas, sucede que habíamos armado solamente un solo espacio, el de Derecho Administrativo, para desarrollar toda la materia con las 12 unidades correspondientes a este programa. Pero claro, no habíamos organizado todavía el espacio correspondiente a las otras materias, básicamente Derecho 3, que ha motivado un montón de consultas. Así que habíamos discutido si era suficiente un solo espacio o no. En principio parecía, digamos, dejarlo como único espacio, pero en realidad, considerando sobre todo el tiempo de desarrollo que tiene Derecho 3 en la licenciatura de Administración, yo creo que vamos a completar el segundo espacio que ya tenemos habilitado para esa materia. Así que, como al principio no tenía clave esto, creo que se han inscrito no solo los específicamente interesados en hacer la materia de Derecho Administrativo, sino también quienes de alguna manera estaban interesados en hacer las otras materias. Por eso hago la aclaración para que quede claro que los de las otras materias van a ser atendidos singularmente en otro espacio, ¿sí? Así que vamos a encarar entonces el desarrollo de la materia Derecho Administrativo, Plan 2019 de Contador Público Nacional. ¿Está todo bien? Bien, veo que me van mandando mensajes y me van escuchando. Muchas gracias. Me viene bien para que uno pueda ir haciendo, dando continuidad a la clase. Vamos a hacer una explicación primero de la materia, la estrategia que tenemos en la materia y la preparación, y después vamos a entrar concretamente al tema a desarrollar.
Esto se llama derecho administrativo. El derecho administrativo es básicamente el derecho que atiende a lo que llamamos la función administrativa. Ya vamos a ver después qué es función administrativa y demás. Pero básicamente ustedes, como toda materia nueva, como toda materia específica, van a empezar a incorporar un lenguaje nuevo, un conjunto de referencias diferentes. Esto es una materia diferente del derecho privado, esta es una materia que comprende y está inserta en lo que llamamos derecho público. La gran división del derecho es justamente ya antigua del derecho romano, es entre el derecho público y el derecho privado. El derecho privado que atiende básicamente a los intereses, al conjunto de intereses de los particulares, intereses individuales, intereses derivados de la autonomía de la voluntad. En cambio, el derecho público, perdón, que yo voy a hacer algunas digresiones en la medida que vengo escuchando, viendo el chat, las preguntas que hacen. Efectivamente, los que son del Plan 2003 de Contador Público Nacional, vamos a desarrollar derecho público en el segundo bimestre previsto en el calendario, o sea, febrero y marzo. Si quieren acompañarnos en esta materia, muy bien, me parece bien, simplemente van a ir anticipando, pero básicamente vamos a concentrar el dictado de las cátedras con el programa 2003 entre febrero y marzo. Ahora solo vamos a encarar Derecho Administrativo Plan 2019, como para que quede claro en función de las preguntas. No, en febrero nosotros no dictamos constitucional, febrero y marzo es... Ahora dictamos Derecho Administrativo para Plan Contador Público. Licenciatura de Administración se está dictando ahora mismo en otro espacio, a cargo del doctor Chiván, que yo les mandé todos los códigos al centro de estudiantes, como para que los que quieran ingresar en el curso de Derecho 3 lo hagan. Si no quieren acompañar acá, está bien. Pero esta materia es Derecho Administrativo Plan 2019, para que quede claro, ¿no? Entonces, Derecho 3... segundo cuatrimestre, en otro espacio en este bimestre. Derecho público en nuevo espacio en el segundo bimestre, febrero-marzo del año 2021. Esta materia es solo Derecho Administrativo Plan 2019. Volvamos al tema. Insisto, me preguntan si pueden hacer un seguimiento. Por supuesto, todo el que quiera hacer un seguimiento de las clases que vamos a dar en este espacio me parece muy bien y seguramente les va a servir. Volvamos un poco a la presentación de la materia. Decía recién que el derecho administrativo tiene el derecho en general tiene esta gran división entre derecho público y derecho privado. El derecho público atiende a todas aquellas cuestiones que están relacionadas a lo que llamamos el interés general o interés público. Y básicamente, el derecho administrativo está relacionado con lo que llamamos la función administrativa. La función, no la actividad administrativa, la función administrativa, que es comprensiva de un conjunto importante de actividades en las que está presente el Estado. No necesariamente el Estado exclusivamente, pero sí el Estado mayoritariamente. Hay actividades administrativas que pueden hacerse, por ejemplo, en órganos internacionales, en órganos interjurisdiccionales, donde la provincia o la nación es parte, en fin. Pero básicamente lo que nos interesa es que vayan haciendo la distinción para entender que al haber una distinción entre lo público y lo privado, hay consecuentemente un conjunto de principios y de razonamientos que son distintos. Es decir, acá en el ámbito del derecho público no es posible aplicar razonamientos, concepciones y fundamentos del derecho privado. A pesar, y lo digo anticipadamente, que a veces en el derecho administrativo, que es un derecho en evolución, que es un derecho que se ha construido en los últimos, con definiciones jurídicas y normativas en los últimos 50 años, a veces, a pesar que el derecho administrativo a veces usa instrumentos, instituciones o formas del derecho privado para determinados actos, pero desde ya que el razonamiento de fondo, sustantivo, pertenece al campo de lo público, por lo tanto tiene características diferenciadas del derecho privado. Dicho esto, tengo que decir que también que toda la construcción jurídica que nace desde el Estado de Derecho para acá, y después vamos a ver el Estado de Derecho también, ustedes vayan tomando nota de expresiones que quizá no conozcan o sobre las que no han profundizado, pero que resultan importantes en esta materia. Es decir, le decía recién, esta concepción del derecho administrativo que nace del Estado de Derecho impone una regla sustantiva, que es el principio de legalidad. Es decir, toda la administración, toda, sin excepción, está sujeta y sometida al derecho. Es decir, está sujeta a una regla jurídica específica. Esto implica
que al haber una regla jurídica específica se imponen limitaciones. Todo lo que implica una regla jurídica implica, en definitiva, una habilitación y una restricción. En la construcción jurídica del derecho administrativo se hizo a partir de la necesidad de ponerle límites al ejercicio del poder público, porque antes de eso el poder público era verdaderamente de una enorme extensión. No había limitaciones al máximo conductor de las organizaciones estatales de aquella época, las monarquías básicamente, y entonces al no haber ningún tipo de limitación, el particular no tenía ningún horizonte, ninguna certidumbre sobre las reglas de juego a las que se debía someter. Estas cambiaban reiteradamente en función de las realidades diversas a las que se aplicaban. Lo que hace, de alguna manera, la construcción del Estado de Derecho y del derecho administrativo como consecuencia del Estado de Derecho es eso, es poner límites al ejercicio del poder. Todo el derecho administrativo es una construcción pensada para poner reglas de juego al modo de funcionar del poder y, por lo tanto, y concomitantemente, límites al ejercicio de ese poder. Por eso siempre decimos en derecho administrativo que toda la construcción jurídica del derecho público y en particular del derecho administrativo está en los términos de una relación entre libertad y autoridad. Es decir, esa relación entre autoridad y libertad es una relación inestable, no es una relación estable. Muchas veces, por determinadas circunstancias, hay un ejercicio más acentuado de la autoridad y a veces hay un ejercicio más importante de la libertad con restricciones y vallas al poder público. Todo este razonamiento es lo que permite, a partir de allí, razonar sobre el derecho administrativo. Cuando ustedes estudien las instituciones o los aspectos que integran el derecho administrativo, siempre tienen que pensar en esa concepción, en la concepción de que todo esto está diseñado para que haya limitaciones al ejercicio del poder y garantizar los espacios de libertad de los ciudadanos, sabiendo que esto es una relación inestable, que a veces cambia según las realidades, ¿no? Y también tienen que pensar en el principio de legalidad, es decir, que todo lo que hace un funcionario, todo lo que hace un órgano del Estado, está sujeto a una habilitación legal. Lo que no está previsto como habilitación legal no existe como competencia o como habilidad o como función de ningún funcionario público. Sobre esos dos pivotes es que vamos a razonar los distintos puntos del programa. Otro aspecto también general que me gustaría señalar es que la cátedra, cuyos miembros ustedes habrán conocido del acceso al espacio que tenemos de Derecho Administrativo, somos seis profesores, hay una parte de los profesores que están dando la clase de Derecho 3, me preguntan si asiste a las clases de Derecho Administrativo, ¿tiene cubierta las clases de Derecho 3? No, tiene que entrar a la clase de Derecho 3, más allá de que pueda acompañarnos acá las veces que quiera para escuchar nuestras clases si le gustan. De todas maneras, todos los profesores vamos a estar en las dos materias, ¿no? Les decía recién, somos 6 profesores, es decir, el doctor Gabriel Chiván, la doctora Karina Climen, la doctora Rosana Castro, el doctor Claudio Fernández Viera y el doctor Gonzalo Fernández Sabaté. Y el suscrito que les habla, Alfredo Puig, que soy el titular de cátedra. Nosotros hemos armado un espacio de derecho administrativo en el que hemos insertado el programa, los materiales, la bibliografía. Hay una importantísima aportación de elementos, materiales, bibliografía, referencias, en el desarrollo del espacio que hemos habilitado en la plataforma Moodle. Yo les recomiendo acceder a ella de tal manera que ustedes pueden ir leyendo anticipadamente o estudiando desde allí para los próximos parciales, que tenemos un cronograma que están previstos, que ya les voy a mencionar cuándo van a ser, igualmente van a estar publicados, pero independientemente de eso, independientemente que incorporemos los cronogramas al espacio del derecho administrativo, se los voy a anticipar ahora oralmente. Este programa, les decía, el programa de derecho administrativo no es todo el derecho administrativo desde ya, porque estamos orientados a aportar desde el desarrollo del derecho a las incumbencias específicas de la profesión de contador público nacional. Y desde esa perspectiva hemos hecho en la cátedra una selección de las cuestiones que consideramos más importantes, más significativas del derecho administrativo, porque son aquellas que el día de mañana, el día que ustedes tengan la suerte y la gracia de poder ejercer la profesión, que estoy seguro que todos lo van a hacer en su momento, se van a enfrentar
desde afuera o desde adentro a las vinculaciones con el Estado, asesorando a empresas privadas en sus vínculos con el Estado o ejerciendo una función pública desde algún lugar determinante del ámbito de la administración. En los dos casos, tienen que manejar las herramientas del derecho administrativo porque justamente el derecho administrativo es lo que les va a permitir operar tanto desde afuera o desde adentro en el cumplimiento de las misiones profesionales que se les van a encomendar. Entonces, desde ese punto de vista, tengan en cuenta que el aporte que hacemos desde la materia tiene que ver con la complementación de la formación del contador público en función de las incumbencias que están previstas en el plan de las carreras, y desde esa perspectiva, lo que estudien van a ser instrumentos operativos de acción el día que tengan que ocupar un cargo público o lidiar con el Estado a partir de su inserción en una empresa o actividad privada. Y créanme que con el Estado lidiamos todos en todos los campos, porque desde que amanecemos y prendemos la luz, servicio público, o usamos agua, servicio público, hasta que salimos a la calle, diseño del tránsito, derecho administrativo, o tenemos que hacer la petición de la habilitación de un negocio comercial, derecho administrativo, o tenemos que resolver sobre una contratación en el Estado para prestarle un servicio al Estado, contratos administrativos, en fin, hay una enorme amplitud. Hoy el Estado ejerce una cantidad importantísima de funciones que se proyectan sobre toda la actividad humana y entonces es imposible sustraerse, en definitiva, a la vinculación con el Estado. Y cuando se trata de la consulta un profesional, es decir, cuando yo voy a un profesional a consultarlo, cómo encarar determinado tema, el profesional tiene que tener las herramientas para poder recomendar, asesorar o eventualmente representar a quienes tengan que actuar en el ámbito de la administración pública. Así que el derecho administrativo resulta un aspecto esencial y los contenidos que hemos desarrollado en el programa están orientados hacia eso. Otro aspecto del programa que quiero señalar y que es importante es que todas las unidades del derecho administrativo están relacionadas. Es decir, acá no se puede estudiar la bolilla 3, la unidad 3, sin conocer la unidad 1, porque necesariamente el proceso de conocimiento de esta materia es un proceso de incorporación progresiva de información que se va haciendo más complejo a medida que avanzamos. Cuando uno llega, por ejemplo, a la unidad de contratos administrativos y no conoce de acto administrativo o no conoce de función, por ejemplo, se encuentra en un problema, porque no va a poder completar, por más que lea y aprenda de memoria el texto, no va a poder entender un poco el sentido de la función o de la operatividad que tiene esa institución del derecho administrativo, como por ejemplo el contrato público, el contrato administrativo. O, por ejemplo, cuando hablamos de procedimientos, es decir, o de vías recursivas, o de invalidez, en fin, hay una cantidad de elementos que están necesariamente interrelacionados en el programa. Por eso es muy fácil para nosotros en los exámenes, para la cátedra, entender que cuando alguien elige, por ejemplo, para exponer en un examen un tema determinado, y les advierto desde ya, nosotros tomamos exámenes orales, por lo tanto, nos interesa mucho escucharlos cuando llegan los momentos del examen, porque el lenguaje determina muchas veces el grado de profundidad de conocimiento de la materia, ¿no? Y también el modo como relacionan las distintas cuestiones de fondo del derecho administrativo. Por eso es importante hacer el estudio sistemático, es decir, acompañar la evolución del programa de principio a fin y entender que todos los aspectos del programa están relacionados, ¿no? Y lo van a entender prontamente, porque en las primeras dos unidades ya se va insinuando ese tipo de vinculación, respecto a lo cual quedamos atrapados y no podemos salir. Me preguntan si hay alguien en sala de espera. Sí, hay 3 personas en sala de espera, según el mensaje de aquí. Pero, bueno, esto para tener alguna cuestión específica. Está con nosotros la profesora Karina Clement. Karina, ¿querés presentarte y después yo tomo la materia como para decirle algunas cosas a los alumnos, o querés que siga? Habilita tu micrófono. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Bueno, hola sí, chicos. Profe. ¿Ahí me escuchan? Sí. Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Bueno, esta es una nueva modalidad que es novedosa para todos. Vamos a tratar de poner lo mejor de nosotros. Yo les di la bienvenida por el chat.
porque realmente es muy lindo que se hayan anotado tantos en este contexto. Vamos a dar todo de nosotros para que la materia sea no solamente interesante, sino que la podamos llevar a un plano práctico para que ustedes realmente aprendan, y estamos, bueno, aprendiendo todos de esto. Y bueno, les quería decir que ya les vamos a ir dando las distintas indicaciones respecto de la bibliografía, respecto de cuándo van a ser los parciales, cómo van a ser los parciales, pero por sobre todo también pedirles, bueno, que veo que ahí en el chat están haciendo toda una serie de preguntas administrativas, que ya después seguramente las vamos a tener que ir contestando, sobre todo con el doctor Puig. Y bueno, bienvenidos. Esta es una materia hermosa que exige mucha dedicación porque tiene mucha terminología propia y, como el doctor les dijo, es una materia que ustedes la van a ver reflejada en la vida cotidiana y es muy, muy importante para la práctica profesional. Así que bueno, no sé, doctor, ahí veo que ya se ha incorporado Claudio, así que bueno, chicos, quedo a su disposición, la mejor de las suertes y espero que a pesar de que no nos podamos ver, no tengamos esa inmediación física que es tan importante para el docente, hagamos buen uso de todas estas herramientas y podamos aprovechar el tiempo y podamos transmitir todo lo que sabemos para que ustedes se beneficien a pesar de todo. Y ya va a pasar todo, Dios nos va a acompañar y ya nos vamos a ver de nuevo, todos juntos de nuevo como antes. Gracias, doctor. Gracias, Karina. El doctor Claudio Fernández Viera también está incorporado en este momento a la cátedra. ¿Querés saludar a los alumnos y así empezamos? Bueno, Alfredo, muchas gracias. Muy breve, solamente darle la bienvenida. Y realmente, como decía Karina y como lo adelantaba vos también, Alfredo, es todo un desafío esto. Pero bueno, vamos a ir amoldándonos a medida que vamos caminando, no queda otra. Se hace camino al andar y espero que esta materia los atrape como nos atrapó en algún momento a nosotros como estudiantes. Su contenido es más cotidiano de lo que parece, así que vamos a tener que ir aprendiendo a dilucidar los institutos que vamos viendo y nos va a ayudar mucho también a aprender con ejemplos, porque esta materia es una materia que necesita bajar los conceptos abstractos a ejemplos concretos para poder entenderla. No quiero demorar más esta presentación, así que bueno, desde ya muchas gracias por esta oportunidad y nos estaremos viendo durante el desarrollo de la materia. Gracias. Gracias, Claudio. Vamos un poco encarando. Veo que siguen haciendo preguntas de tipo administrativo. Yo les ruego que en todo caso las preguntas operativas de tipo administrativo se las hagan a la facultad a través de la dirección de alumnos o del servicio de informática, porque si no vamos a pasarnos asesorando en cuestiones que en realidad son ajenas a la cátedra. Nosotros por experiencia lo podemos orientar, pero no deberíamos informar sobre lo que no nos compete, que es a la parte administrativa. Así que muchas gracias por estar todos aquí. Bien, alguien me pregunta si al final se toma con el programa 2019. Sí, esta materia de Derecho Administrativo se toma examen, insisto, nosotros tomamos exámenes orales con el programa 2019, que lo tienen ustedes en la página del Derecho Administrativo en el plan correspondiente, ¿sí? Así que el primer tema que está previsto en el programa es el Estado, ¿no? Yo enseguida les voy a poner un PowerPoint para que podamos, en definitiva, animarnos un poquito más con otro tipo de imágenes. Pero esto tiene que ver, digamos, es una cuestión que obviamente está vinculada íntimamente con el derecho constitucional, el Estado, su construcción, las relaciones de poder, etcétera, pero que está íntimamente vinculado con el derecho administrativo porque el derecho administrativo tiene fuente constitucional, es decir, necesariamente la Constitución establece la primera línea normativa para el derecho administrativo. De allí se desprende la construcción del derecho administrativo, que en definitiva tiene que ver con el ejercicio de las funciones asignadas a la división de poderes que está en la Constitución. Todo el conjunto de funciones descritas por la Constitución para las tres grandes funciones de poder del Estado, más los otros órganos que están en la Constitución, como el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público, la Auditoría, etcétera, todas necesariamente en su desarrollo, digamos,
tienen que cumplir todos los procedimientos y principios del derecho administrativo, porque están todas sometidas al principio de legalidad, es decir, hay una sujeción legal de su acción a los principios y normativas legales, y consecuentemente en ellas se desenvuelve y se aplica el derecho administrativo. Cuando nosotros hablamos de Estado acá, no lo vamos a hacer desde la perspectiva en que se lo estudia en el derecho constitucional, sino nos vamos a relacionar solamente en aquellas cuestiones vinculadas al derecho administrativo. De ellas que tenemos que saber primero en qué consiste el Estado. Y yo les voy a poner ahora mismo opciones de la función de compartir, ¿no? No. Tengo que incorporar, ya no sé cómo era. ¿Me habilitan? Acá está. Y ahí está. No sé si lo ven, si está puesto, ¿se puede ver? Bien. Sí, profe, lo podemos ver. Muchas gracias. Entonces, este PowerPoint, en todo caso, ustedes saben que los PowerPoint son nada más que estrategias de desarrollo de clase. No se estudia un PowerPoint porque son absolutamente insuficientes. Uno a veces coloca allí texto y definiciones, pero no alcanza en definitiva para su desarrollo. Este es el contenido de lo que vamos a ver en la unidad de hoy. Yo les quiero decir que, tal como está previsto el programa de esta materia, nosotros vamos a ver hoy la parte teórica, si llegamos a terminar, y si no, completamos el día miércoles, y el día miércoles completaremos y trabajaremos sobre algunas cuestiones prácticas. Yo había pensado en realizar algunos aspectos prácticos con 3 técnicas, ¿no? De preguntas verdadero o falso, de preguntas con respuestas de opciones múltiples y también con preguntas abiertas en relación a determinados temas de esta unidad. De tal manera que vamos seguramente a repasar todos los aspectos desarrollados en esta parte teórica desde una perspectiva un poco más dinámica, ¿no es cierto? Tengo que, en todo caso, voy a tratar de enviárselos para que ustedes lo tengan y podamos hacer un desarrollo y un seguimiento, donde, en este caso, aleatoriamente, yo les voy a ir dando la palabra, insisto, aleatoriamente, porque son ya 300 personas, y va a ser muy difícil que podamos hacerlo todos juntos. Si no he tenido tiempo de formar grupos en esto, porque todavía inclusive ni siquiera se ha cerrado la inscripción, ya después analizaremos esa cuestión para poder hacer poder darle a la actividad práctica un dinamismo mayor y con mayores posibilidades de participación y respuesta en función de lo que nosotros propongamos. El Estado, ¿no es cierto? ¿Qué es el Estado en definitiva? El Estado, en definitiva, la administración es un aspecto de la actividad estatal, pero el Estado tiene una larga historia, en definitiva. Hay una configuración política e histórica del Estado que se ha ido modificando. No es igual el Estado contemporáneo que conocemos hoy, el Estado tal como lo advertimos en su diversidad en el mundo entero, con el Estado de hace 300 años, o el de hace 500, o el de hace 1000, o el de hace 2000. Es decir, hay todo un proceso de configuración del poder en cabeza de un tipo de organización que, si bien en algún momento se confundía con la persona, es decir, el monarca era a sí mismo Estado y gobernante, tenía todas las cualidades reunidas en sí mismo, esto fue con el tiempo, por una necesidad de complejidad y a su vez de cesión de espacio de poder y de conquista por parte de la población de una cantidad de controles y de requisitos, fue a su vez dividiendo sus competencias y por tanto limitando el poder de quien conducía, específicamente el monarca, ¿no? Entonces, si siempre, de todas maneras, yo recién les decía que si bien el derecho administrativo nosotros lo ubicamos como la doctrina en la aparición del Estado de Derecho, esto ya lo vamos a ver en particular con la Revolución Francesa, antes de eso había un muy gran desarrollo de un conjunto complejo de disposiciones normativas que regulaban la acción estatal, pero ese principio de legalidad que domina hoy el derecho administrativo estaba relativizado, porque si bien el conjunto de quienes operaban en la administración estaban sujetos a ese tipo de normativa, había quien conducía, que era el monarca absoluto, que no estaba sujeto a ese tipo de disposición y lo podía cambiar tantas veces como resultara necesario para sus intereses o para los objetivos y estrategias del Estado que conducía. Desde esa perspectiva, entonces, no había certidumbre ni estabilidad jurídica, solo había normas que en definitiva se adaptaban a las realidades estratégicas políticas
de cada, social o sociológicas de cada uno de los estados a los que se aplicaba. La palabra Estado, como hoy la conocemos, necesariamente está inscripta en lo que llamamos Estado de Derecho, ¿no? Ahora, está claro que las sociedades fueron diferentes a lo largo del tiempo. Cuando al pie de esta imagen del PowerPoint yo le pongo la evolución de Grecia, Roma, feudalismo, renacimiento, no es que vamos a hacer el análisis histórico de estas cuestiones, pero está claro que esto demuestra las distintas formas complejas en que cada estado se fue organizando a través del tiempo. Y eso que acá, digamos, pongo las referencias occidentales de la evolución y el desarrollo del Estado. Pero hay muchísimas otras formas de desarrollo del Estado en el Oriente, o en el Medio Oriente, o en África, completamente diferentes. O las precolombinas en América, que obviamente tienen configuraciones completamente diferentes. No obstante, los principios jurídicos de organización estatal del Estado de Occidente, lo cierto es que se han impuesto mayoritariamente en la mayor parte de las administraciones estatales del mundo, por una cantidad de razones. Inclusive hay estados que han cambiado su propia historia incorporando este tipo de estructuración del poder, porque tiene una lógica interna que implica básicamente que toda la estructura, toda la construcción que se hace sobre él, implica una limitación al ejercicio del poder y, por lo tanto, una proyección hacia la mayor eficacia de la acción estatal respecto a las demandas comunitarias. Y eso, desde el punto de vista práctico, es mucho más aconsejable que la idea de que hay alguien que puede resolver todos los problemas de una sociedad, y menos de una sociedad compleja como las que vivimos hoy, plena de tecnologías y de ideas diversas y de corrientes diversas, que no pueden asirse o aprenderse en una sola persona, en una sola cabeza, ¿no? Por eso, desde el punto de vista práctico, la mirada occidental de la organización estatal ha tenido, si habláramos en términos personales, un gran éxito respecto de su expansión, y en los hechos, la mayor parte de los estados que integran la Organización de los Estados Americanos tienen un formato de organización en donde hay un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial, a veces con relaciones variables en cuanto a la intensidad de su presencia, pero sin duda en una estructuración que tiende básicamente a distribuir el poder y limitarlo a través de los controles cruzados, ¿no? Esto realmente es una novedad importante y cuando uno advierte, sobre todo con los estados nuevos que se van incorporando a las Naciones Unidas, todos van adoptando, en definitiva, organizaciones y estructuras similares, independientemente de la fuerza que puede tener el liderazgo de quien conduce, que muchas veces eso opaca algunos aspectos de la división del poder, pero no se deja de tener formalmente una constitución y, en definitiva, una estructura de poder dividido. Entonces, a veces lo que cambian son los aspectos fácticos, pero no cambian los aspectos de la estructura jurídica. Y desde ese punto de vista, entonces, ha venido evolucionando a lo largo de la historia, ¿no? Acá les pongo cómo el sistema político, ¿qué hay que distinguir de un sistema político? Que es lo que vamos a ver en parte hoy, ¿no? Es decir, el Estado, el gobierno, la administración pública, la sociedad o el espacio del territorio. Estos son componentes del Estado, pero en definitiva diferenciados, ¿no? Más allá de la definición que adoptemos del Estado, hay muchas definiciones del Estado. A mí me gusta, en definitiva, aquella que habla de la organización jurídico-política de la comunidad con destino al bien común, es decir, porque le da un elemento teleológico, pero tomen ustedes las que les parezca, porque hay muchísimas, tantas como autores hay. Pero sí lo que está claro es que el Estado es un orden jurídico, es decir, es un ordenamiento jurídico, por lo tanto, es un orden jurídico que se da a una comunidad, ¿no es cierto? Se da a una comunidad como parte de un proceso evolutivo. En la comunidad primitiva, el ejercicio de la fuerza determinaba un poco la prelación de los grupos en relación a otros. Cuando las sociedades van entendiendo que ese tipo de sistema no logra estabilizar ni los vínculos políticos, ni el crecimiento, ni el desarrollo, ni el desarrollo de la actividad económica, van entonces creando otro tipo de vínculos y en ese sentido van objetivando la formación del Estado, ¿no? Obviamente, el concepto de Estado es un concepto nuevo, porque si bien es cierto que estados hubo a lo largo de toda la historia,
el concepto como lo conocemos hoy es sin duda un concepto nuevo. Y esto es un concepto relativamente reciente, porque es un concepto que nace de una configuración jurídico-política que le da al Estado estabilidad normativa por encima de las características y del liderazgo y la influencia del gobernante. Y la palabra en sí, la doctrina, por lo menos en general, se la reconoce a Maquiavelo. Es decir, Maquiavelo en su obra El Príncipe fue el primero que habló de Estado, ¿no? De Estado como un estado de situación en donde él decía que en definitiva los estados pueden ser o monarquías o repúblicas, pero ya estaba definiendo al Estado como el elemento contenedor de la monarquía o de la república. Y esto, aunque en el momento en que él escribe El Príncipe todavía esta concepción no se instala, 3 siglos después, ya con el Renacimiento y después el advenimiento de las revoluciones del siglo XVII y XVIII, de las revoluciones burguesas de esa época, el concepto de Estado adquiere una dimensión verdaderamente importante. Fíjense ustedes que hoy usamos mucho la expresión sociedad civil, por ejemplo. Sociedad civil era un concepto griego, porque los griegos no conocían la palabra Estado como la conocemos nosotros. Ellos hablaban de sociedad civil porque en definitiva gobernaban colectivamente. Los griegos no tenían, por lo menos en Atenas y en muchas ciudades griegas, no había un rey en el sentido que conocemos nosotros. El que conducía podía llevar el nombre del rey, pero en definitiva era electo. Y era electo por distintos tiempos según las ciudades y según los momentos de la naturaleza. Inclusive había ciudades como Esparta que tenían 2 reyes. Y que tenían las mismas competencias, y ellos entendían que eso era una forma práctica de evitar que uno se excediera por encima del otro. Esto les generaba bastantes conflictos, pero los atenienses, por ejemplo, gobernaban entre ellos y ellos elegían al conductor. Y tenían una variante en estado de crisis o de necesidad, que era la del dictador, pero el dictador era básicamente una situación transitoria, también elegida por la misma comunidad. Desde ya no todos votaban, no todos eran parte de lo que llamamos el concepto de ciudadanos, de ellos llamaban ciudadanos, que eran los que tenían participación en las reuniones de la Asamblea del Agro y decidían, y desde ese punto de vista no era una sociedad en la que todos participaban, pero sí los ciudadanos, que eran los que de alguna manera asumían la responsabilidad de la conducción, y a ese grupo de ciudadanos que decidían se les llamaba sociedad civil. Esta es la expresión con que Aristóteles, en definitiva, definió a esa comunidad organizada que entiende es anterior al mismo estado natural de la existencia del hombre, que el hombre nace en el concepto del Estado, porque es un hecho natural que se organice y conduzca organizadamente con cualquier forma de desarrollo estatal. Este concepto que se dio por sentado durante siglos, en realidad, viene a ser cuestionado a partir de las revoluciones burguesas, digamos, del siglo XVI, XVII, y su proyección hacia el XVIII y XIX. En los hechos, yo les pongo una sola definición, que es la de Althusser, un filósofo alemán del 1600, ¿no? Él dice que la política es el arte por medio del cual los hombres se asocian. ¿Esto qué consecuencias tiene? Al decir que los hombres se asocian, está diciendo que los hombres tienen una libertad de naturaleza previa a la conformación del Estado. Por lo tanto, son ellos los que deciden organizarse. Es decir, no es como dice Aristóteles que el Estado es anterior a la existencia misma del nacimiento del individuo, que el individuo nace en un contexto organizado de sociedad civil, sino que está diciendo que esto es en definitiva una decisión voluntaria y tiene un objetivo, básicamente, cultivar la vida social. Es decir, cuando dice cultivar o entablar la vida social, está hablando de la necesidad de establecer relaciones que pacifiquen los vínculos de competencia y en definitiva permitan a una sociedad crecer. Este principio dio lugar a lo que ustedes seguramente habrán escuchado, aquello que llamamos el contrato social de Rousseau, un siglo después. En verdad, un siglo después aparece otros filósofos que entienden, sobre todo a partir de Rousseau, que los individuos hacen un contrato social básicamente por organizarse y permitirse crecer. Y en ese contrato social instauran las bases de los componentes que hoy conocemos como integrantes del Estado, ¿no es cierto? Estas dos concepciones son concepciones que se mantienen a la época, se mantienen de alguna manera, se siguen discutiendo, pero ya está muy claro que en definitiva, y esto tiene que ver también con la creación de nuevos estados y demás, o sea,
no hay una estructura rígida en la conformación estatal, sino que esto va siendo dinámico en función de las realidades sociológicas, territoriales y políticas diferentes en el territorio, y esto es lo que da posibilidad que se creen nuevos estados, ¿no es cierto? Que se creen nuevos estados y no quede congelado una sola forma de definición y estructuración estatal a lo largo del tiempo. De hecho, en el siglo XX se han creado una cantidad importante de estados nuevos, a partir de la disolución de la Unión Soviética, de la guerra de los Balcanes, de las divisiones que han sucedido en las guerras tribales y religiosas de África, en fin, hay una cantidad importante de estados nuevos en esta dinámica de la sociedad civil por construir una identidad, ¿no? Acá yo les pongo el concepto clásico de Estado, perfecta organización jurídica política de la comunidad en procura del bien común, porque en definitiva el Estado necesariamente es una construcción jurídica, no es una realidad material, es una realidad moral, una realidad sociológica y una realidad jurídica que en definitiva define cómo en definitiva los ciudadanos se interrelacionan, conviven y aceptan determinadas reglas para su propio progreso y bienestar. Esta forma de organización social le otorga y reconoce el poder representativo a un conjunto de órganos que son los que en definitiva van a transar, dirimir o arbitrar entre los distintos conflictos sociales o van a promover en definitiva todos los aspectos del desarrollo social, ¿no es cierto? Esto tiene este Estado moderno, digamos, que le decía que está vinculado al Estado liberal del derecho en su primera concepción, tiene un antecedente que señala Max Weber que es muy interesante. Dice que cuando una de las situaciones en la antigüedad es que al no haber una justicia objetiva, no había forma de resolver los conflictos que se daban interpersonales o entre grupos familiares o sociales. Y estos terminaban siempre en venganza con las consecuencias de daño físico y moral que esto trae aparejado. Una de las primeras cuestiones que digamos, afirma el Estado una vez que se organiza como un orden jurídico, es expropiar, dice claramente, expropia en definitiva la posibilidad de respuesta personal a los conflictos que las personas tienen y asume el monopolio legítimo de la fuerza. Y al asumir el monopolio legítimo de la fuerza, obviamente crea un aparato administrativo que se va a ocupar de la prestación de los servicios públicos. Le hace servicios públicos acá, como en definitiva, organización y funcionamiento de las instituciones estatales, ¿no? No es el concepto de un servicio como la luz, por ejemplo. Acá servicio público tiene una concepción mucho más comprensiva de la realidad de la acción estatal. Entonces, una de las primeras cosas que sucede en la constitución del Estado moderno es que el Estado moderno se hace cargo del monopolio de la fuerza. Las personas pierden ese poder de la venganza o de la respuesta singular, sino que necesariamente se sujeten a las reglas que el Estado tiene. Y el momento en que eso sucede, se empiezan a construir un conjunto de normativas que son obviamente derecho administrativo, porque el derecho administrativo, en definitiva, configura los caminos, los procedimientos, los modos y las instancias cómo las personas pueden, digamos, dirimir sus conflictos personales, reclamar asistencia, establecer programas y planes para el desarrollo comunitario, relacionarse con otros países desde un Estado centralizado, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, acá sucede que en definitiva se empieza a configurar el Estado moderno, que es el que de alguna manera concibió Aristóteles y los filósofos posteriores, pero que adquiere realidad concreta a partir de la instalación del Estado de Derecho que la doctrina y la jurisprudencia, insisto, le atribuye a la Revolución Francesa, ¿no? Acá, bueno, les pongo una noción que es la que trae Vidal Campos y algunos otros autores, que también es importante, porque cuando decimos, bueno, ¿Estado qué es? Es un conjunto organizado de hombres. Acá en esta definición, más que definir, lo que hace es describir los componentes del Estado. ¿Cuáles son los componentes del Estado? Es decir, el conjunto organizado de hombres, hay una organización humana que extiende su poder sobre un territorio, y acá un concepto final que no sería un elemento del Estado, pero sí un elemento condicionante de su existencia, que es el reconocimiento comunidad en el concierto internacional. Por eso abajo dice elementos del Estado: geográfico, humano, poder y gobierno, ¿no? Estos elementos, digamos, del Estado, que es en definitiva el elemento geográfico, ¿no? El elemento geográfico es, en definitiva, el territorio donde el Estado ejerce su influencia, su poder, donde el Estado puede decidir, más allá del cual no tiene posibilidad de ejercitar poder.
Entonces, cuando hablamos de geografía, hablamos del espacio físico en donde se asientan, obviamente, la población, que ya lo vamos a ver, que es el elemento humano, y donde, en definitiva, el Estado ejerce el poder que la sociedad le ha atribuido en toda su extensión, en el modo como la sociedad, a través de la Constitución, ha definido que se ejerza, ¿no? Entonces, el elemento geográfico tiene dos componentes: el componente territorial y el componente del ejercicio de las competencias o del poder que tienen los funcionarios, en definitiva, para decidir o dirimir las cuestiones dentro de ese espacio territorial, ¿no? El elemento humano, esto breve, vamos a tratar de ser breves para llevar en tiempo. El elemento humano, obviamente estamos refiriéndonos a la población. La población es la que está asentada en el ámbito territorial. Acá ha habido siempre cuestiones sobre si el Estado comprende solo a los que integran la nación o comprende a todo componente humano, sea o no parte de la nación. Acá la nación se considera desde una perspectiva sociológica, es decir, es un grupo humano que tiene una cantidad de relaciones con las cuales se identifican en su historia, en su idiosincrasia, en su organización humana, que no necesariamente es comprensiva de todas las personas que habitan un territorio, ¿no? Y en esto hay que ser muy concreto, porque si decimos que el elemento territorial tiene que ver con el componente de poder, es decir, cómo se ejerce la autoridad en un espacio físico territorial determinado, obviamente si hablamos de un componente humano de población, no podemos referir solamente al componente nacional. De hecho, en muchos estados coexisten distintas naciones y, sin embargo, están todas sujetas a un mismo régimen y sistema constitucional y legal, ¿no? Esto se ve muy claramente en Europa más que en América, pero también en América, sobre todo contando con las poblaciones originarias, que en definitiva tienen identidades nacionales que no necesariamente se identifican con la estructura jurídica occidental que se ha impuesto por razones de la evolución de la historia. En los hechos, esa convivencia tiene que articularse dentro de un paraguas legal, que es la Constitución, obviamente, que tiene que reconocerle, como lo hace recientemente, porque acuérdense que muchas de las cuestiones que tienen que ver con este reconocimiento de naciones dentro de un territorio son cuestiones que han nacido jurídicamente con la reforma constitucional del año 84, ¿no? Cuando se hizo la reforma, 94, perdón, cuando se hizo la reforma constitucional del año 1994, se incorporaron estas concepciones al incorporarse los tratados internacionales de derechos humanos, las declaraciones civiles y políticas, las convenciones, y hay una serie de convenciones específicamente vinculadas, por ejemplo, para el reconocimiento de los poblaciones originarios. Antes de eso, había una sola normativa que los englobaba y todas debían someterse a la misma mirada de la realidad. Hoy hay un reconocimiento de que en un mismo territorio coexisten distintas naciones sin que eso implique una desestructuración del componente territorial que define a un país. Es decir, va a haber distintas identidades en un mismo marco geográfico. Por lo tanto, desde el punto de vista jurídico, población es toda persona que en definitiva viva, resida o transite dentro del territorio jurídico definido para ese país. Es decir, una persona puede pasar un día en la Argentina y a esa persona va a estar sujeta a la legislación argentina mientras permanezca en territorio argentino. Aunque no sea ciudadana argentina, aunque no pertenezca a ninguna comunidad nacional dentro del territorio argentino, va a estar considerada sujeta al régimen jurídico público de ese Estado. Por lo tanto, el elemento humano hace referencia a la población y el concepto población hace referencia a toda aquella persona que en definitiva habite o transite el territorio nacional, ¿no? Y desde esa perspectiva tiene que quedar en claro que inclusive hay supuestos como lo que llamamos espacios de extraterritorialidad, que es lo que sucede, por ejemplo, cuando hay delegaciones argentinas en territorios extranjeros, que en base a una convención internacional, hay una convención internacional anterior a la conformación de las Naciones Unidas, pero ya después con la configuración de las Naciones Unidas, ya con reglas definidas, donde
un Estado tiene embajadores, es decir, un conjunto de personas que trabajan en ese otro Estado con el cual tiene vínculos comerciales, políticos, institucionales, etcétera, o sociales, y esas personas que están dentro de ese territorio y que pertenecen a otro país, se les reconoce el estatus de nacionales de otro país, un estatus de extraterritorialidad, y se acepta que ese espacio que ocupan como una embajada o un consulado general es un espacio que figurativamente, a pesar de estar en un país, pertenece a otro país, ¿no? Y por eso es que los estados nacionales no pueden invadir ni ¿cómo se dice?, introducirse en esos espacios reconocidos como de propiedad o de extranacionalidad dentro de su propio Estado. Estas reglas de juego están obviamente acordadas por todos los países, de tal manera que si uno tiene una embajada en un país, esa embajada debe ser protegida por ese país anfitrión, y reconocer que quienes allí residen circunstancialmente están sujetos a la legislación de otro país. Por eso esas personas no pueden ser detenidas, no pueden ser apresadas, no pueden ser imputadas dentro de mi país, y si cometen alguna falta, nuestro país tendrá que denunciarlo al país de origen de esa persona, que está protegida por un resguardo diplomático, para que en definitiva sea el país de residencia el que tome las medidas respectivas respecto a esa persona. Es decir, acá sí hay una excepción al principio del elemento geográfico y de la competencia, porque en ese espacio territorial extranjero no es posible aplicar la ley nacional, ¿no es cierto? Y desde esa perspectiva uno tiene que aceptar los tratados que ha suscrito. Pues esto es un elemento determinante en la convivencia de las naciones y es lo que ha, en general, ahuyentado las posibilidades de guerra, ¿no es cierto?, y de conflictos, ¿no? Bien. Después, que cuando hablamos de caracteres del Estado, ¿no?, esto ya tenía inclusive poder, y ahora vamos a ver el tema del poder y el tema del gobierno, pero para no anticiparme a esos dos puntos que los vamos a ver en particular, yo les quiero decir que el tema de los caracteres de un Estado hoy, ¿no?, es decir, desde su construcción del Estado de Derecho para acá, y antes también, vamos a reconocer a lo largo de la historia muchos de estos elementos en los estados existentes con anterioridad a la presencia del Estado de Derecho, ya en la misma Grecia, se decía que en definitiva la sociedad civil griega era autosuficiente, es decir, que no había ningún poder externo que poder influir en sus decisiones. Era la misma organización social la que tomaba, en función de su existencia, las decisiones que mejor conviniera a sus propios intereses. Este concepto de autosuficiencia del Estado, es decir, que no puede haber injerencia de otros estados en las decisiones que se toman en un estado determinado, es un concepto que se ha sostenido a lo largo de la historia, porque esto permitía de alguna manera, más allá de los conflictos después, los puntos bélicos que pudieron haberse instalado en función de los intereses contradictorios de distintos países, era un elemento que le daba configuración al Estado, su autosuficiencia, que no es lo mismo que independencia. La independencia, está claro, es independencia de otro poder, pero autosuficiencia es la posibilidad de, además de ser independiente de otro poder, tener la posibilidad de autodirigir sus acciones, dictar sus propias normativas, orientar, en definitiva, sus objetivos hacia los fines o finalidades que se definieran. Y el otro concepto y otro carácter, que hace un rato lo hablamos como originario en Max Weber, es la prestación de los servicios públicos. Es decir, todo Estado tiene una estructura administrativa. Esto existió siempre. Todos los monarcas y los reyes a lo largo de la historia tenían una estructura administrativa que obviamente se ocupaba de las prestaciones de la monarquía, del Estado monárquico, o de las relaciones que hubiera entre lo público y lo privado. Esta prestación de servicio público se sustentaba en el monopolio de la fuerza, que implicaba el monopolio de la creación jurídica, porque cuando hablamos de monopolio de la fuerza no estamos hablando de una cuestión belicista, sino una cuestión de que el Estado establece la estructura jurídica a la cual se van a someter el conjunto de habitantes. Estos son caracteres de todo Estado, es decir, el monopolio de la fuerza, la prestación de un aparato administrativo que atiende las cuestiones y los intereses del Estado, la autosuficiencia y la independencia. Ya desde Aristóteles se concebía que estos son los componentes de lo que en esa época sería sociedad civil. Los romanos llamaron en definitiva república. Posteriormente fueron los principados de Edad Media, las monarquías, en fin, cualquiera sea la forma en que se denomine el Estado,
histórico, estos son los elementos que lo componen. Después ya vino el tema constitucional con la creación del Estado de Derecho, pero esto es mucho más reciente, ¿no? Sí, abajo hay al pie de página hay una aclaración en el sentido que en un país federal como el nuestro, la noción de Estado vale tanto para el Estado nacional como para las provincias. Es decir, los estados provinciales son estados, más allá que hayan cedido parte de su competencia histórica a la configuración de la nación. De hecho, la nación se ha conformado a partir de las cesiones que las provincias han hecho de un conjunto de competencias históricas, y las provincias se han reservado para sí un conjunto de competencias que no han delegado a la nación. Por ejemplo, las provincias organizan su propia administración pública y en eso son autosuficientes, ¿no? Y tienen todas las características propias de un Estado, ¿no? Para no detenernos demasiado, pero yo acá voy a mencionar dos cosas nada más, digamos. El Estado es una red de relaciones políticas, o sea, cuando hay una relación política, como hay una relación jurídica, siempre hay alguien que manda y alguien que obedece. Porque no puede concebirse una organización como la estatal si no es a partir de la organización jerárquica del poder. Por lo tanto, esa organización jerárquica significa que alguien tiene mayores atribuciones que otro, y por lo tanto, si alguien tiene mayores atribuciones que otro, significa que alguien puede definir qué es lo que va a hacer ese otro en el marco de la organización estatal. Siempre hay alguien que manda y alguien que obedece. ¿Qué es lo que hace el Estado de Derecho? Ponerle límites. O sea, cuando hablamos que alguien que manda, le decimos solo puede mandar en el marco de las habilitaciones que el sistema jurídico le da, porque hay un principio de legalidad, es decir, todo el acto y la acción de un órgano estatal, de un funcionario estatal, está sujeto a una regla jurídica. Por lo tanto, no puede hacer lo que quiera, sino solamente aquello que está habilitado a hacer. Esto lo vamos a desarrollar después en mayor extensión cuando veamos competencias, que esto es un tema de una unidad posterior. Pero ya vamos configurando que en el principio de legalidad, hay una necesaria sujeción, subordinación de todo el aparato estatal y de los ciudadanos a una estructura jurídica. La Constitución, en primer lugar, y después las normativas que se dictan en su consecuencia. Y en el ámbito administrativo, desde ya, a las normativas que se vayan dictando con destino a la organización estatal y a la función y al ejercicio de las distintas funciones que le está el Estado, ¿no? Ahora, esto es una miscelánea, una pequeña digresión. Yo les puse acá que desde ya cuando el Estado se puede ver de dos maneras, ¿no es cierto? Se lo puede ver desde la perspectiva del poder o puede vérselo desde la perspectiva de los gobernantes. Esto tiene que ver con lo que decía al principio, esta tensión dinámica que hay entre autoridad y libertad. Es decir, cuando uno lo ve desde el punto de vista del gobernante, lo está viendo desde el punto de vista del ejercicio del poder. Uno analiza el Estado en función del alcance de las funciones de poder que tiene atribuidas en relación al diseño constitucional en el que se sustenta. Esto se llama, en definitiva, la mirada del Estado ex parte principis, desde la perspectiva del príncipe, desde la perspectiva del que conduce, del que analiza. Esto tiene una mirada, y obviamente una mirada importante, porque desde allí es posible definir las acciones o las líneas de acción y propósitos y metas a los que el Estado se compromete o se organiza desde el punto de vista del gobernante. Pero también se lo puede ver desde otro punto de vista, que es desde el punto de vista del ciudadano, es decir, ex parte populo, desde el punto de vista de la población en general, del pueblo en general. Desde esa perspectiva tenemos que analizarlo desde el punto de vista de las libertades existentes a los ciudadanos y cuáles de esas libertades van a ir siendo cercenadas o limitadas en función de la proyección del poder estatal. Esto es lo que da esta tensión dinámica a la que hablábamos al principio y que en definitiva poder y libertad, como dice la Filmina, son dos conceptos que atraviesan todo el derecho administrativo. Necesariamente cuando nosotros tenemos una decisión de un funcionario que nos afecta, lo primero que tenemos que pensar es, ¿y este funcionario de dónde sacó la posibilidad de resolver de esta manera, ¿no? ¿Cuál es la norma que lo habilita, que lo autoriza a hacer esto que hizo y que a mí me afecta? El primer razonamiento. A partir de allá después veremos los argumentos y los fundamentos, pero tenemos que tener claro que una decisión administrativa está fundada en una habilitación legal, y esa habilitación necesariamente está dentro de una organización de la estructura del poder que depende de la existencia de este concepto jerárquico, es decir, solo se puede hacer aquello que la ley habilita, ¿no?
Nuevamente aquí ya les pongo la referencia de Maquiavelo al nombre de Estado, ¿no? Esta es la frase que está en el libro El Príncipe, ¿no? Y que evidentemente tuvo tanta difusión y tanto éxito para definir el Estado moderno. O sea, Estado siempre, formas de organización estatal existieron a través de toda la historia, pero el Estado como lo conocemos hoy es un concepto absolutamente moderno que tiene todo un conjunto de caracteres y de principios que no se dan en el Estado anterior, empezando por aquello de que el Estado moderno está sujeto a la ley y por lo tanto generalmente a una ley de orden constitucional, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los elementos del Estado, ¿no? Y acá volvemos un poco al tema de los elementos: el geográfico, el humano, el poder y el gobierno, ¿no? Acá yo les puse, simplemente a título informativo, pero para el que tenga curiosidad puede profundizar un poco más, cómo veían determinados filósofos a través de la historia. Simplemente tomé aquellos que conocemos como los más importantes, pero desde ya que ni por asomo son los únicos, cómo concebían a la organización estatal. Es decir, para Aristóteles había tres tipos de organización estatal. Una las llamaba las formas perfectas y las otras eran las formas corruptas: monarquía, aristocracia y politeia. Y la forma corrupta era tiranía, oligarquía y democracia. Fíjense que la palabra democracia estaba considerada la forma corrupta, porque la forma perfecta era politeia. El problema fue, y esto tiene explicación en la historia, que no existía en el latín. Es decir, los romanos tomaron la formación griega y la desarrollaron hasta un límite de perfección. En latín no había una palabra equivalente a politeia, y entonces se empezó a confundir la palabra democracia con politeia, y por eso hoy se considera democracia como una forma más perfecta y no corrupta, pero no era la concepción original, ¿no? Maquiavelo decía que había nada más que dos tipos: monarquías y repúblicas. Montesquieu tomaba este tema, digamos, tomaba esta idea de Maquiavelo, pero le daba cualidades, ¿no? Es decir, para él la monarquía y la república tenían determinadas cualidades, y había formas corruptas como el despotismo, que en definitiva desnaturalizaba aquellos aspectos cualificados de monarquía o república. Y Kelsen, que es uno de los juristas más importantes del siglo XX, uno de los que más influencia tuvo desde el punto de vista del derecho positivo en el siglo XX, lo que definía, digamos, la organización estatal desde dos puntos de vista: autocracia, o sea, el pueblo se sujeta a normas heterónomas, o sea, que son impuestas por otros. En las dictaduras hay una estructura que impone y proyecta su propio poder; y la democracia, que es que el pueblo se rige por normas autónomas, es decir, dictadas por ellos mismos a través de la forma o de la organización política que en definitiva adopte, ¿no? Todas estas coexisten en los hechos, y prácticamente han sobrevivido la idea esta de que hay repúblicas, hay monarquías. Los sistemas republicanos democráticos de gobierno, se le dice hoy, se le agregó el concepto de democracia en el sentido de participación popular directa, y que se ejerce a través, en un sistema republicano, de los representantes elegidos, ¿no? Bueno, acá, en definitiva, para poder sintetizar esto que hemos visto hasta ahora, en definitiva, todas estas herramientas que hemos mencionado, componentes, características, funciones del Estado, elementos, caracteres, etcétera, están vinculados con el derecho administrativo, porque precisamente los órganos del Estado que titularizan estas funciones son los que en definitiva emiten normas que van a componer y estructurar el derecho administrativo, ¿no? Y desde esa perspectiva, entonces, necesariamente tenemos que transitar estos conceptos que son propios del derecho constitucional, pero que tienen una relación directa con el desarrollo y aplicación del derecho administrativo. Muchas veces vamos a ver controvertido el elemento población, el elemento poder, el elemento gobierno, o el concepto mismo de territorio dentro de la aplicación normativa. Por lo tanto, siempre vamos a estar en estos elementos haciendo referencia en la aplicación del derecho administrativo a sus conceptos o nociones, ¿no? Entramos ahora, vamos a entrar ahora en la etapa esta de ver concretamente ya el Estado de Derecho. ¿Por qué? Como les decía recién, ¿por qué nos interesa? Porque
precisamente el Estado de Derecho es el que de alguna manera le va dando forma al derecho administrativo tanto como hoy lo conocimos. No es que antes no hubiera procedimientos administrativos en los estados anteriores, pero sin ninguna duda, ninguno de esos procedimientos tenía como propósito limitar el poder. Antes del Estado de Derecho, todas las formas de procedimientos administrativos, su único propósito era darle cierto orden a la acción estatal, pero no estaban concebidos para limitar el poder estatal. El derecho administrativo, como se concibe a partir del Estado de Derecho, está pensado precisamente para eso, para fijar reglas a las que se sujeta tanto el Estado como los ciudadanos. Y desde esa perspectiva, entonces, el derecho administrativo es un derecho claramente imbricado en el proceso que llamamos constitucionalismo. Y por eso la Constitución no solo es la fuente primera del derecho administrativo, sino en definitiva su fuente primaria y el origen de su nacimiento y el reconocimiento de su existencia. Solo en la Constitución se ve reflejado el derecho administrativo como está. ¿Y qué es el Estado de Derecho? En definitiva, porque esta es un poco la cuestión. Nosotros hablamos mucho de Estado de Derecho. Yo escucho muchísimas personas que lo repiten, artículos periodísticos que lo repiten, sin tener claro cómo se ha construido esto y de qué manera determina nuestra coexistencia ciudadana en el marco del Estado moderno. Porque el concepto hasta el momento en que se reconoce su existencia o su aparición, era que en definitiva el Estado era quien conducía el Estado, es decir, el monarca, el que titularizaba el Estado, el poder y la fuerza, era el que en definitiva fijaba las reglas, y las fijaba en función de un fundamento, digamos en este momento aceptado, cuestionable hoy, de que tenía una inspiración divina su existencia, o que el pueblo le había transmitido, al concebirse y configurarse el Estado, la totalidad del poder. Por lo tanto, ese pueblo se había desprendido de ese poder para que ese gobernante, en definitiva, lo administrara como a su leal saber y entender quisiera, ¿no? Y desde esa perspectiva, entonces, entramos en una etapa nueva. Ya el Estado de Derecho ya empieza con la configuración de las constituciones. Es decir, no hay duda que el Estado de Derecho nace con las constituciones. La mayor parte de los países en el mundo tienen constituciones escritas. Hay algunos países, como los anglosajones, que tienen una constitución real, es decir, hay toda una serie de normativa constitucional, no están coordinadas o configuradas en un solo texto las disposiciones constitucionales, pero son distintas disposiciones que han surgido a lo largo de la historia y que han sido referidas y consagradas como normas constitucionales, desde el famoso Estatuto de Derechos, desde el 1200 en Inglaterra, que se trata de una norma que le impone al monarca rendir cuentas al Parlamento, hasta todas la creación del habeas corpus, es decir, la imposibilidad de tener una persona arbitrariamente, que se le impone también a un monarca en otro tiempo de la historia, son normas de orden constitucional, pero que en definitiva las controla el Parlamento. No hay una constitución escrita, pero sí hay todo un conjunto de normas constitucionales cuyo custodio es el mismo Parlamento, ¿no? Y que en función de las tradiciones se tienen que respetar, y son los jueces los que le imponen en definitiva a los funcionarios políticos esa aceptación. En los estados constitucionales con constitución escrita, que son la gran mayoría de los países del mundo, en definitiva la estructura del poder está perfectamente bien definida y caracterizada, y desde allí surge entonces estos procesos de la creación de constituciones escritas, lo que llamamos el Estado liberal de derecho. Es un Estado que reconoce un conjunto de derechos a los ciudadanos y reconoce y define y establece y limita cuáles son las funciones de cada uno de los poderes del Estado. Desde los clásicos conocidos como ejecutivo, legislativo, judicial, hasta los otros órganos que se han ido introduciendo en la Constitución a través de las reformas constitucionales. ¿Y qué es lo que caracteriza el Estado de Derecho? Bueno, lo que dice la página que les muestro del PowerPoint, ¿no es cierto? El Estado de Derecho es abstencionista, o sea, reconoce que en definitiva hay un ejercicio de la libertad individual que el Estado no puede interferir, ¿no? Y que solo va a intervenir en los casos en que la Constitución expresamente lo habilita. Porque si bien reconoce la existencia de derechos, o sea, el derecho a circular, a comerciar, a publicar las ideas por medio de la prensa, es decir, todos los derechos que están en el artículo 14, el derecho de propiedad, etcétera, el derecho a la defensa en juicio, es decir, todos esos derechos
están contenidos en la Constitución. Pero ese tipo de derechos, al ser derechos que se ejercen en función o a partir de la autonomía individual, el Estado no puede interferir. Entonces, en los hechos, el ejercicio de esos derechos, salvo que el Estado fijara una prohibición expresa, o sea, que el Estado regulara expresamente determinados límites o acciones, los particulares los podían ejercer libremente. Por eso aquello de que está permitido todo lo que no está prohibido, ¿no es cierto? En este concepto, ¿qué es lo que, es decir, cuál es el otro elemento del Estado de Derecho? La separación del poder constituyente del poder legislativo. Es decir, el que hace la Constitución es un órgano diferente del poder legislativo común. El poder legislativo común no tiene ninguna competencia para poder tocar la Constitución en ningún sentido que fuere. Y para reformar la Constitución, escrita generalmente con un procedimiento complejo de reforma, hay que hacer un procedimiento de convocatoria pública para conformar lo que llamamos la Convención Constituyente. Desde ese punto de vista, son constituciones que tienen rigideces como normas que le dan rigidez a la posibilidad de reforma. Y eso se ha entendido así porque cuando nace la idea de poner una constitución para limitar los poderes de los monarcas, se entendía que no había que darle ninguna posibilidad ni influencia al Parlamento que surge como consecuencia de esa constitución por la influencia que los monarcas tenían en el contexto legislativo. Entonces entendieron que había que separar esas dos competencias y evitar que el monarca, en definitiva, más allá de la separación formal de poder, tuviera una potestad indirecta de influir en la realidad de las libertades públicas, ¿no? Entonces, la primera característica del Estado de Derecho es que es un Estado no intervencionista o abstencionista, reconoce los derechos, pero deja que su ejercicio sea parte de la autonomía de la libertad de los individuos. Hay una separación de poder constituyente y de poder legislativo común. Hay un sistema constitucional escrito, la Constitución es escrita y rígida, como le decía recién en su reforma, no se puede reformar por una simple iniciativa, requiere mayorías calificadas de los presidentes del Congreso, tiene que haber en definitiva una pretensión de reforma. Es cierto que se puede reformar toda la Constitución, es decir, es cierto que políticamente es posible reformar toda la Constitución, pero el procedimiento es complejo y precisamente por la distribución heterogénea de los componentes de las legislaturas o de los congresos nacionales, resulta muy difícil alcanzar esas mayorías. Y después tiene que haber un elemento importante, que es medios eficaces para hacer valer los derechos de las personas. Es decir, que las personas no solo invoquen los derechos, sino que se los puedan imponer a los terceros o al mismo Estado. Y esto es el Poder Judicial, en definitiva. Es decir, sistemas procedimentales de los que el Poder Judicial va a ser tributario para poder llevarlos adelante y, en definitiva, a través de esos procedimientos, garantizar los derechos y las libertades de los individuos frente al avasallamiento o el ejercicio del poder. Contra lo que se cree muchas veces, el Poder Judicial es un poder que en su concepción original está pensado para defender los derechos de la minoría. No ha sido la realidad en la historia del Poder Judicial, que muchas veces han defendido las normas instaladas, pero muchas veces se han defendido los derechos de las minorías, y esto tiene una historia, habrán escuchado a veces en alguna lectura, de que todavía existen jueces en Berlín, que tiene que ver con una anécdota interesantísima, ocurrida en la Alemania del siglo XVI, donde uno de los monarcas más potentes e importantes había resuelto disponer de un territorio que comprendía partes de una propiedad de un granjero, y ese granjero no se dejó seducir por las presiones del rey, que se lo quiso comprar, él no lo quería vender. Y entonces el rey lo amenazó y le dijo que si no quería entregarle las tierras, igualmente las iba a obtener. Y el granjero le dijo que eso lo iba a poder hacer, que eso no iba a poder hacer mientras haya jueces en Berlín, que era la capital del Estado prusiano en ese momento. Y este concepto de mientras haya jueces en Berlín, es decir, que había un ciudadano que podía resistir el poder enorme de un monarca o de quien sea del Estado, simplemente acudiendo a un juez para que tutele sus derechos. Bueno, de eso se trata este concepto, que yo tengo claro que la realidad muchas veces se contrapone con lo ideal, pero sin duda es una herramienta sobre la cual progresivamente se ha ido avanzando y se han ido configurando a través de las medidas judiciales defensas de muchos de los intereses de grupos minoritarios o de personas que en definitiva demandan asistencia del Estado en un sentido amplio y en la más variada circunstancia, ¿no?
Ahora, evidentemente, un Estado abstencionista no garantiza la existencia real de los derechos, es decir, los reconoce los derechos, pero al haber asimetrías en la sociedad, al haber diferencias entre las personas económicas, sociales, educativas, culturales, evidentemente no todos tienen la misma capacidad de presión, la misma capacidad de negociación. Y esto generaba un profundo desequilibrio social, en definitiva, que creaba privilegios en detrimento de un Estado que promovía la igualdad como principio. Entonces, si bien es cierto que el Estado reclamaba la igualdad ante la ley, en los hechos las diferentes capacidades de negociación generaban profundas diferencias. Y esto da lugar al nacimiento de lo que se llamó el Estado de Bienestar. Es decir, progresivamente, sobre todo durante el siglo XIX y el XX, entre las dos guerras mundiales, se produjeron todo un conjunto de movimientos sociales que fueron pidiendo al Estado una intervención más directa en la tutela de sus derechos. Y esto se consagra básicamente en dos constituciones en el mundo, la constitución de Querétaro en México y la constitución de Weimar en Alemania, 1817 y 1818, es decir, al final de la Primera Guerra Mundial. Dos constituciones que por primera vez reconocen que el Estado tiene un rol social que va más allá del reconocimiento de los derechos individuales y tiene un deber y una habilitación de intervención justamente para crear equilibrios en una vida social profundamente dividida en función de las diferentes capacidades de negociación que tienen los individuos a partir de sus realidades sociales, económicas o familiares. Desde ese punto de vista se aceptó que el Estado podía intervenir en la realidad, limitar el derecho a la autonomía de la voluntad y crear condiciones económicas y sociales que promovieran los niveles sociales y económicos de los individuos. Entonces acá empieza a configurarse un nuevo tipo de Estado que no niegue el anterior, o sea, no se trata de que sea un Estado contrapuesto al anterior, es una etapa evolutiva, un estadio evolutivo del Estado de Derecho, porque se mantiene el Estado de Derecho como estructura de poder estatal limitado, sino que avanza sobre otras concepciones. Y acá entonces se dice que hay un activismo intervencionista en donde el Estado empieza a realizar cometidos públicos directos, es decir, empieza a intervenir en la realidad económica y social, crea empresas, compite, regula, promueve los llamados derechos sociales, es decir, empieza a reconocer los derechos laborales de los trabajadores a lo largo del mundo, empieza a reconocer el derecho de sindicalización, es decir, ¿por qué la importancia de la sindicalización? Porque eso fortalecía la capacidad de presión y la capacidad de negociación individual, la multiplicaba en la medida que la organización sindical se instalaba y lograba, por su especialización, discutir las condiciones laborales en los ámbitos en que se desenvolvía determinada actividad comercial, industrial o de servicios. Entonces, todos estos derechos surgen con el Estado de Bienestar y avanzan durante toda la mitad del siglo XX, es decir, en Argentina llegan también prácticamente a mitad de siglo. Ya muchas normas del Estado Social de Derecho habían sido dictadas a lo largo de esa primera mitad del siglo XX, pero está claro que hay una configuración mucho más precisa, detallada y profunda a partir de la mitad del siglo XX. Es decir, ya había una conciencia en ese sentido, de tal manera que el Estado de Derecho el Estado de Bienestar se instala como una etapa evolutiva del Estado de Derecho, donde empieza a haber una presencia estatal con distinta intensidad. Y acá nuevamente se produce la situación que les decía al principio entre autoridad y libertad, porque, en definitiva, muchas veces el Estado, invocando un intervencionismo activo, se fue mucho más allá de los límites que implicaba reconocer la existencia de la libertad individual. Y esto, corsi y recorsi, estas idas y vueltas, es lo que en definitiva mantiene el equilibrio entre el ejercicio de los derechos personales y el ejercicio de los derechos sociales o colectivos que el Estado de Bienestar demanda para una sociedad que en definitiva se reconozcan el principio de la igualdad como un principio activo en donde sea accesible por un conjunto de personas que en sus condiciones individuales no podrían alcanzarlos ellos personalmente, ¿no? Y por supuesto esto es evolutivo, es decir, ya a finales del siglo XX ya incorporamos otros derechos con la reforma constitucional del año 94, donde ingresan los llamados derechos culturales o de incidencia colectiva, es decir, los derechos al ambiente, los derechos al consumidor, es decir, el derecho al ocio, es decir, hay una cantidad de derechos
que van de los derechos sociales, el derecho de acceso a una vivienda digna, de un sistema de salud. Es decir, hay toda una serie de derechos que van incorporándose y que son parte de un proceso complejo que tiene que ver con el estado de bienestar, ¿no? Y desde ese punto de vista, entonces, es evidente que las sociedades avanzan y a veces retroceden, porque a veces el exceso de Estado también demanda muchas veces un ejercicio más amplio de las libertades, y entonces, de alguna manera, si uno analiza la evolución, no en nuestro país, porque sería, en definitiva, puede ser tomar partido, pero si uno analiza la evolución de estas cuestiones en distintos países europeos o occidentales, se va a dar cuenta que hay una serie de conquistas sobre las que no se retrocede, pero hay otras que son discutibles en el sentido de la presencia o intervención estatal y sobre las que cada tanto hay una revisión en función de las distintas demandas democráticas de cada uno de los países en el que éstas se aplican, ¿no? Bueno, acá hay una síntesis de lo que veníamos diciendo así. El Estado de Derecho abstencionista requiere separación del poder constituyente del poder legislativo común, la existencia de una constitución que tenga forma escrita, que sea rígida en el sentido de que sea difícil de reformar, la separación o distribución de poder del Estado entre órganos distintos, mutuamente controlados. Acuérdense que cuando se concibió la división de poderes se piensa que no son compartimentos estancos, sino que tienen una actuación dinámica, colaborativa y de control entre sí. La existencia de medios para hacer efectivos los derechos de las personas, y desde ya, por supuesto, la alteración de este tipo de principios que estructuran el Estado de Derecho implica, en definitiva, una caída hacia la concentración de poder y, eventualmente, la supresión de las libertades individuales. Y el Estado de Bienestar, acá, nuevamente, lo que hago acá es simplemente hacer una referencia a los distintos tipos de derechos que se han ido incorporando a este concepto de Estado social de derecho de Estado de bienestar, ¿no? Es decir, los derechos sociales, que fueron la primera etapa, ¿no? Las que atienden las relaciones jurídicas y económicas de la sociedad, seguridad social, derechos sindicales, derechos laborales, etcétera, de los derechos nuevos o derechos de nueva generación que aparecen, sobre todo de la segunda mitad del siglo XX y en nuestro país a partir de la reforma constitucional, con la incorporación de los tratados de derechos humanos, y acá sí hay derechos colectivos como protección del ambiente, desarrollo, deporte, intimidad, discriminación, etcétera, ¿no? Es decir, simplemente para que los tengan en mente como ejemplo, ¿no? Para que los tengan en mente como ejemplo. Separado la idea del Estado, es decir, ya, digamos, cerrada el desarrollo de esta concepción del Estado, al que empezamos definiendo con sus componentes y describimos sus caracteres, avanzamos ya en la configuración concreta de la administración y gobierno, que son dos aspectos que integran en definitiva la realidad estatal, ¿no? En general siempre se dijo que el derecho administrativo era el derecho de la administración pública, ¿no? Que es una realidad distinta a las administraciones privadas, desde ya. Es decir, acuérdense que yo les dije al principio que ya desde los romanos el derecho se dividía en dos grandes compartimentos, ¿no? El derecho público y el derecho privado, ¿no? De ahí vienen todas las demás, las ramas del derecho, pero básicamente esos dos componentes siguen vigentes. En el derecho público hay todo un conjunto de normas, el derecho constitucional, el administrativo, el derecho penal, los derechos procedimentales constitucionales, penales, etcétera, los procesos en general, en fin, el derecho tributario. Bueno, hay una cantidad de ramas del derecho que integran el derecho público. Entonces, la realidad es que originalmente se decía, bueno, ¿y el derecho administrativo qué es? Bueno, el derecho que regula la actividad del Poder Ejecutivo, ¿no? Este concepto obviamente no tenía en cuenta todavía las divisiones de las funciones del poder, que esto ocurre con la sanción de las primeras constituciones modernas, ¿no? Que se aprueban a fines del siglo XVIII y se sancionan a lo largo del siglo XIX en todos los países reconocidos hasta aquel momento. Y sobre todo los países americanos, que estos países nuevos que se han liberado de la corona española, los países angloparlantes que fueron obteniendo sus libertades, fueron sancionando constituciones escritas. Y entonces el derecho administrativo era el derecho todavía, en la concepción original del Poder Ejecutivo, que es limitada. Porque si en definitiva el derecho administrativo es una construcción operativa
que nace del Estado, que le permite instrumentalmente alcanzar sus fines, entonces evidentemente ya no se identifica solo con el Poder Ejecutivo. Es decir, cuando hay una aportación fundamental, que ahora lo vamos a ver como tema puntual, que es el reconocimiento de que el Estado es una persona jurídica. Fíjense ustedes que antes se decía que el Estado, en definitiva, era una entidad, una entelequia, que no tenía configuración real, y por lo tanto lo importante es que el Estado era básicamente el pueblo, es decir, todos somos el Estado. El Estado, en definitiva, el componente poblacional era lo que definía la existencia del Estado, porque en definitiva, si todos somos pueblo, todos somos el Estado. Esto evidentemente no permitía muchas veces que los particulares pudieran dirigirse hacia el Estado y hacerse reconocer sus derechos, porque en definitiva, si uno era parte del Estado, tenía en definitiva el mismo compromiso con las finalidades públicas, y los daños que a mí me ocurrieran como consecuencia de ser un ciudadano y que fueran efectos de una acción estatal, no me iban a ser nunca reparados, porque en definitiva yo era parte del Estado. Esta cuestión evidentemente generaba una enorme injusticia. Los alemanes, los juristas alemanes, entendieron que esto no era racional, no era posible, y entonces construyeron lo que llamamos el reconocimiento de la persona jurídica estatal, es decir, reconocer al Estado como una persona. Por supuesto que no es una persona real en el sentido de persona humana, pero sí es una realidad jurídica material, que aunque uno no lo vea personificado en una imagen, está claro que el Estado existe. Y si no, vaya usted y cruce un semáforo en rojo y me va a contar qué es lo que va a suceder a renglón seguido si lo hizo delante de un agente de tránsito, ¿no? Y de golpe usted se va a encontrar con el Estado personificado en ese agente de tránsito, pero ese agente de tránsito no es el Estado. Está claro, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se puede resolver esa cuestión? Bueno, reconociendo que el Estado es una persona jurídica. Esta realidad, este reconocimiento, esta construcción que incorporan todas las realidades constitucionales del siglo XIX y del siglo XX, son las que permiten después fundamentar la división de funciones del poder, y entonces, siendo que la administración es una función del Estado persona, es una persona jurídica que realiza múltiples funciones del Estado, ya no solo realiza funciones de gobierno, tiene a su cargo el control de la guerra, el control de la justicia, es decir, hay una serie de funciones entre las cuales tiene, por supuesto, el ejercicio de las funciones del poder, legislar, administrar y juzgar, que serían las tres funciones básicas que después se complejizan con otras funciones. Entonces, a partir de acá, a partir del Estado como reconocido como persona jurídica, el Estado se hace responsable, el Estado es distinto de sus componentes, es decir, el Estado ya no es el pueblo. Cuando uno dice esta plaza es de todo y tengo derecho a ocuparla, está equivocado, porque la plaza no es de todo, la plaza pública pertenece a una persona jurídica que es el Estado, que es distinta de mí y distinta del conjunto. Y por eso es que el Estado tiene fundamentos jurídicos para excluir del aprovechamiento privado de los lugares públicos. En definitiva, esta es una cuestión sustancial en el reconocimiento del Estado y también en el reconocimiento del ejercicio de los derechos por la persona. A partir de que el Estado sea persona, yo puedo reclamar por los daños que me provoca. Yo como ciudadano lo puedo demandar. El Estado se transforma no en una persona que define, organiza el Poder Judicial y está excluido de ella, sino que en definitiva se transforma en un sujeto demandable ante el ámbito jurídico en el que se dirimen los conflictos, ¿no? Entonces, la función administrativa aquí ya no se circunscribe al Ejecutivo, ¿no es cierto? Aunque uno puede decir que desde el punto de vista cuantitativo, el Ejecutivo tiene la mayor cantidad de competencias posibles, por eso el Ejecutivo es el conductor de la administración pública según la Constitución, ¿no es cierto? Es el conductor, el administrador general, el conductor general de la administración pública. Es decir, sino también ya empezamos a hablar aquí, ya no de actividad del Poder Ejecutivo, sino de una función administrativa. Porque esta función administrativa va a ser ejercida en distintos ámbitos del poder. En la medida que el Estado opere, actúe, se relacione, genere responsabilidades, decida, contrate, etcétera, lo que va a estar haciendo en esas actividades es ejercer una función administrativa. Y en tanto tal pertenece a todos los componentes del poder, ya no va a ser una función del Ejecutivo. Es decir, ya no importa que
de qué manera se exprese cada uno de los poderes del Estado. El acto va a ser el mismo, va a ser un acto administrativo, cualquiera sea los órganos del poder que lo ejerza, porque en definitiva lo que va a ejercer va a ser el derecho administrativo, es decir, va a cumplir una función administrativa regulada por el derecho administrativo. Entonces, esto hace que sea difícil definir la función administrativa. ¿Y qué es administración en definitiva? Bueno, como los autores no se han puesto de acuerdo, lo que hicieron los autores fue describirla. Es decir, al final de la imagen, ustedes van a ver lo que se acepta como definición, pero no es una definición, porque una definición admite los componentes sustantivos de una práctica. Acá simplemente se describe la acción, ¿no? Entonces decimos que es una actividad. Primero, la administración es una actividad. La administración es una actividad. No es un órgano, es una actividad. Es una actividad permanente, porque el Estado trabaja 24 horas, o sea, el Estado en sus distintos componentes y complejidad está 24 horas despierto, funciona continuamente. Entonces es una actividad permanente en todos los ámbitos, social, jurídico, en salud, vivienda, etc. En el ámbito que quieran, desplegado en la administración pública, la actividad es permanente, es una actividad permanente. Pero además es una actividad concreta, o sea, y práctica, porque el Estado resuelve casos concretos. Es decir, las leyes pueden tener un alto contenido abstracto, los procedimientos legislativos, es decir, la función legislativa puede tener un alto componente abstracto porque está regulando preceptos o reglas de conductas generales que están destinadas a permanecer en el tiempo y que en definitiva necesitan de alguna manera contener una definición para que esa aplicación se pueda realizar en diferentes circunstancias o de diferente naturaleza. En cambio, la actividad administrativa es algo práctico, inmediato, concreto. Es decir, porque el Estado está resolviendo los problemas de las personas todos los días. Todas las cuestiones que impliquen un relacionamiento jurídico entre la administración en particular implica una decisión concreta y práctica del Estado. ¿Y hacia dónde tiende la decisión del Estado? Bueno, acá en este concepto dice que tiende a la satisfacción inmediata de las necesidades del grupo social y de los individuos que lo integran o del bien común. O sea, siendo una actividad permanente, concreta y práctica, necesariamente atiende a todos los ámbitos de relacionamiento estatal, sea una demanda individual de una persona o un grupo concreto relacionado a un conjunto de necesidades que este grupo o esta persona tiene, sea también al conjunto de los individuos que lo integran o atendiendo al bien común, es decir, al bien general de todos aquellos que integran el Estado. Acuérdense que el bien común no es la suma de los intereses individuales, ni de los bienes individuales. El bien común integra los bienes individuales, pero también integra las finalidades públicas y generales del Estado. De tal manera que esta actividad concreta, permanente y práctica del Estado satisface inmediatamente las demandas que le son requeridas por un grupo, una persona o, en definitiva, el bien común general de la sociedad. Entonces, acá tenemos un concepto de administración, ¿no es cierto? No una definición, sí un concepto, una descripción de los componentes, de aquellos que consideramos como componentes de su existencia y que nos ubican en la idea de administración. Y entonces, si administración es eso, gobierno, ¿qué es? Porque decimos que, en definitiva, la administración es parte del gobierno, es parte del Estado y también un efecto del gobierno. El gobierno también resuelve, los gobiernos toman decisiones, los gobiernos proyectan, los gobiernos establecen estrategias, ¿no? Entonces, cuando las funciones estatales no estaban divididas, todo era lo mismo, pero cuando empiezan a dividirse la función del poder, hay que ponerse a pensar qué le corresponde a cada una. Entonces, obviamente, si tengo básicamente 3 divisiones del poder, cada uno de esos campos tiene que tener algunos aspectos característicos que no tengan los otros, ¿no? Entonces, vamos a hablar entonces de funciones del poder de legislación, de la justicia y de la actividad ejecutiva o la actividad administrativa. Ya dijimos que actividad administrativa no es necesariamente la actividad ejecutiva. La administración comprende a todos los ámbitos u órganos de la órbita estatal. Entonces, lo cierto es entonces que acá el ejecutivo, que es el que conducía el poder del Estado, de golpe se le reducen sus competencias y entonces la gestión principal que se entendía que tenía el Ejecutivo, que era el gobierno, ya le queda como una característica residual, pero ni siquiera exclusiva de ese ámbito. Dentro del Poder Ejecutivo, digamos, se opera una nueva división, es decir, hay una actividad administrativa que se distingue de la actividad gobernativa. Administración y gobierno son 2 cosas distintas. Ya
establecimos un concepto de administración y ahora tenemos que entender que el concepto de administración es diferente del concepto de gobierno y que el concepto de gobierno todavía lo detente el Ejecutivo, pero no exclusivamente. ¿Por qué? Porque básicamente, en principio, los tres poderes ejercen el gobierno de la nación argentina. Está claro que cuando hablamos de actos de gobierno, actos políticos, que son una categoría de los actos, ya no nos referimos a la totalidad del poder, sino básicamente a las competencias del legislativo y del ejecutivo. Cuando uno lee la Constitución y lee las competencias del ejecutivo y del legislativo, se da cuenta que cada uno de ellos tiene un conjunto de funciones políticas. Por ejemplo, el ejecutivo iniciar la aprobación del presupuesto, el legislativo aprobar el presupuesto. Son competencias políticas propias, ¿no es cierto? Son competencias específicas que están descritas en la Constitución. Y desde esa perspectiva, digamos, son los que conducen las grandes, le dan la gran dirección a la nación, de alguna manera. Entonces surge acá una distinción entre gobierno, administración, y dentro de gobierno ya no es una función solamente del Ejecutivo, sino que comprende básicamente a los tres poderes, pero fundamentalmente al Ejecutivo y al Legislativo. Insisto, hay que leer la Constitución, el artículo 75 y el artículo 99 de la Constitución para entender claramente cuáles son las funciones gubernativas de estos dos órganos del Estado. Entonces, gobierno, ¿qué será? Conducción política. Entonces, ya no es administración, ya no es resolución de casos concretos. Eso le corresponde a la administración. En definitiva, es la conducción política del Estado. Es decir, como dice acá, es la alta dirección, la impulsión que parte del ejercicio del poder para activar los negocios o el interés general de la nación. El Estado, desde el punto de vista del gobierno, dicta leyes, pero también se relaciona con otros estados. Fija límites al ejercicio de libertades individuales, pero también administra los recursos y los bienes de la nación. Todas esas son funciones políticas. Completa o integra el Poder Judicial. El Poder Judicial, ustedes saben que no tiene legitimidad democrática, sino una legitimidad democrática indirecta, porque sus funcionarios son designados a través de un procedimiento diferente de la Constitución, magistrados inferiores o superiores según sea el caso, pero en definitiva un procedimiento diferente. Es, en los hechos, la función de gobierno, es decir, el gobierno es el que conduce todas las grandes competencias que tiene el Estado en función de las habilitaciones que la Constitución le ha reconocido, ¿no es cierto? Entonces, la función complementaria a la del gobierno y subordinada al gobierno es administración, pero es una función distinta de la del gobierno. Comprende, es decir, integra la función de gobierno, pero es una función diferente de la del gobierno, ¿no? Esto tiene que quedar bastante claro. Es decir, administración y gobierno, que antes estaban reunidas en un mismo concepto, hoy claramente están diferenciadas y deben entenderse, desarrollarse a partir de un concepto que reconozca las diferencias que tienen entre una y otra, ¿no? Veamos rápidamente el concepto de personalidad del Estado. Estoy viendo el programa para hacer viendo el tiempo. Bueno, yo acá les voy a dar 2 o 3 tips nada más para terminar, y vamos a terminar seguramente en la próxima clase los 2 puntos que nos faltan. Recién hacíamos referencia a que esta concepción alemana que reconoce al Estado como persona es lo que permite en algún momento determinar que hay todo un conjunto de funciones que no ejercen los mismos órganos. O sea, una persona tiene distintos órganos. En esto se toma una idea griega, en realidad, que metafóricamente piensa en una persona humana con brazos y piernas. Bueno, el Estado también tiene órganos. Estos órganos son los que de alguna manera personifican la acción del Estado, la actuación del Estado. El órgano presidente tiene un conjunto de competencias descritas en la Constitución y actúa esas competencias en la realidad. Es decir, tiene, en definitiva, un ejercicio de poder que se proyecta sobre la realidad social y de las personas. Imagínense cuando se persigue al delito a través de la policía, o cuando se juzga un caso en el ámbito judicial, o cuando se regula, por ejemplo, la habilitación para un negocio. Es decir, hay todo un conjunto de competencias que el Estado ejerce, en definitiva, a través de la persona jurídica, poder ejecutivo, o presidente o gobernador, ¿no? De ese punto de vista,
uno de los poderes del Estado, de los órganos del Estado, está ejerciendo parte se está proyectando sus decisiones comprometiendo a la persona jurídica de Estado. Ahora, la personalidad del Estado es una sola, no importa cuántos órganos o divisiones del poder existen. El Estado es una sola persona y que tiene un representante que es el Poder Ejecutivo. Es decir, ¿quién representa a la persona jurídica de Estado? ¿El legislativo? No. El legislativo tiene la posibilidad de regular, dictar normas, juzgar al Ejecutivo, vigilarlo, controlarlo, etcétera, pero en definitiva la representación de la persona jurídica de Estado la hace el Ejecutivo a través de un conjunto de dependencias que están subordinadas a su organización, en su organización. De ese punto de vista, ¿por qué es importante que el Estado sea persona? Porque al ser persona está compuesto de órganos y esos órganos tienen diferentes funciones y fundamentos y destinos en la realización de los cometidos estatales. Y desde ese punto de vista, entonces, no hay nadie que absorba o controle o sintetice la totalidad del poder, porque en definitiva, dentro mismo de los órganos hay un control mutuo y una acción permanente de complementariedad y control. Por lo tanto, que un solo órgano represente al Estado no implica que ejerza la totalidad de las competencias, funciones o poderes de las que está investido el Estado. Y después es importante la personalidad porque el Estado, al configurarse como personas, a mí se hace responsable. Es decir, todas las consecuencias dañosas de los hechos y actos que se deciden en el nivel político, evidentemente, tienen consecuencias y esas consecuencias van a implicar para el Estado eventualmente ser sometido a juzgamiento y tener que repararlas en las muchas formas en que se puede reparar. Es decir, la justicia penal o la justicia punitiva, en definitiva, tiene una modalidad de reparación con la detención de las personas que cometen ilícitos, pero también hay otras formas de reparación que tienen que ver con las responsabilidades patrimoniales o políticas de los órganos públicos. Y desde esa perspectiva, entonces, la persona jurídica del Estado va a ser sometida a juzgamiento en todos esos órdenes, ¿no? Es decir, en lo punitivo, en lo político, en lo administrativo, en el control del ejercicio de la disponibilidad del patrimonio, del gasto, etc. Por eso, la personalidad del Estado, en definitiva, es lo que de alguna manera configura la existencia de una persona jurídica pública sujeta de derechos, pero también comprometida con un conjunto de obligaciones, competencias y cargas que tiene que ejercer conforme las normas que se dictan como consecuencia de las habilitaciones constitucionales. Este es un tema central en el Estado de Derecho, que el Estado sea persona y que esa persona esté limitada en el ejercicio de sus poderes o de sus funciones, que esto es en definitiva lo que describe y detalla la Constitución, ¿no? Hay una serie de teorías sobre la personalidad del Estado, no voy a entrar en eso porque en definitiva hoy están ampliamente superadas. El Estado tiene una sola personalidad, como persona jurídica puede actuar en el campo del derecho público y en el campo del derecho privado, aunque haya reglas del ámbito privado que de alguna manera se apliquen al Estado cuando el Estado se apoya en disposiciones del derecho privado, desde ya que el Estado está sustentado y regulado por disposiciones del derecho público. Hay todo un conjunto de normas que en definitiva le dan características particulares al derecho público administrativo, que es en definitiva el camino jurídico que el Estado tiene que adoptar cuando actúa o se interrelaciona con los privados o con el ámbito de la sociedad civil, ¿no? Así que desde este punto de vista es verdaderamente importante que el Estado se le reconozca personalidad. Otra cuestión que está en definitiva que siempre nos preguntamos, es decir, ¿cómo yo sé que alguien que dice actuar en nombre del Estado verdaderamente lo hace? ¿Cómo yo sé que eso que ha hecho ese funcionario yo se lo pueda atribuir al Estado? Bueno, lo vamos a resolver en la próxima clase. Vamos terminando aquí porque yo me advierto que es una clase larga. Prácticamente este diseño de clase nos obliga a hacer una clase magistral, no tiene muchas posibilidades de interacción hoy. En la próxima clase voy a habilitar esa interacción, lo vamos a hacer a través de chats para ir avanzando sobre lo práctico. Voy a terminar los 2 puntos que me faltan de la unidad en la próxima clase. Yo les pido que aprovechemos este interregno hasta el miércoles para que vayan revisando el material. Vuelvo a
a la pantalla general, que vayan revisando el material, que se metan en el espacio de Derecho Administrativo y miren lo que hay, y si pueden empezar a leer sería fantástico, porque esto nos va a facilitar después los prácticos que pretendo proponerles en las clases siguientes, y de alguna manera, a su vez ustedes van avanzando y manteniéndose en línea con el desarrollo de la materia. Acá me pregunta cuáles son las fechas de los exámenes. Bueno, a ver, insisto, termino los puntos que me faltan en la próxima clase. Estoy mirando el cronograma, Derecho Administrativo, tenemos primera evaluación, la tenemos el 30 de noviembre, porque acuérdense que esta materia, primera evaluación, el 30 de noviembre, recuperatorio el 2 de diciembre. Ahí está. ¿Se entiende? Respuesta. En la mesa de diciembre hay que rendir con los programas del año 2003, porque esta es la primera oportunidad en que estamos desarrollando la materia en el plan 2019, de tal manera que los que van a rendir esta materia son los que se inscriben en los exámenes después para mitad de año del año que viene, del 2021. Así que todos los que rindan Derecho Administrativo lo tienen que hacer con el plan 2003, ¿no? Y está respondida. De todas maneras, subirán la clase. Mire, en realidad está grabada la clase, va a quedar grabada. El administrador la fue grabando, así que van a tenerla disponible en el espacio de Derecho Administrativo. Así que no se preocupen. De todas maneras, cualquier cosa, insisto, el material lo tienen. De cada una de las unidades que vamos a desarrollar, el material está completo, con referencia bibliográfica, algunos prácticos, algunos trabajos sobre temas puntuales, etcétera, ¿no? Así que lo van a tener, ¿no? No hay promoción. Esta materia no es con promoción. Esto es una materia con examen final. Esto ya está decidido y así ha sido comunicado en su momento cuando hicimos la planificación de la materia. Así que no hay problema. Los días de clase van a ser lunes y miércoles 16. Sí, efectivamente, son lunes y miércoles a las 16 horas. Nos vamos a ver. Y las evaluaciones parciales, bueno, eso le vamos a poner un poquito de sorpresa a las evaluaciones parciales. Pero van a ser, en principio las vamos a hacer escritas. Son demasiados para hacerlas orales. Pero van a ser con distintos temas y modalidades, pero las vamos a hacer escritas, ¿sí? El final sí es oral. Cuando se rinde el final, o sea, los que rindan, por ejemplo, en julio, que son los que han terminado la materia en marzo y que la regularicen, entonces van a poder rendir el examen final, va a ser oral, eso sí seguro, ¿sí? Sí, bueno, terminamos aquí, nos vemos el miércoles a la misma hora. Todas las preguntas administrativas, por favor, háganlas al ámbito administrativo, ¿sí? Todas ya están